Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Mi nombre, como dijo Julia, es Aitana Ferreira Enz y hoy les voy a estar presentando una charla llamada Observando Sucesos, un juego de palabras entre el horizonte de sucesos de los agujeros negros, que en un rato vamos a saber lo que son, y la observación, que también es una parte que voy a explicar. Para guiarnos un poco a lo largo de esta charla, al principio voy a hablar de la muerte estelar, que es el nacimiento de todo agujero negro, y un poco de historia, quién fue la primera persona que los descubrió. Después vamos a entrar de lleno en los agujeros negros y todas sus características y partes, los tipos que hay, y también siguiendo la historia de la observación, la primera imagen, y vinculándolo con el segundo tema, que es la observación y la observación a futuro. Voy a describir algunos telescopios y específicamente el Roman Space Telescope, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado en una visita a NASA. Y luego está para mí la parte más interesante, que es la de la incertidumbre. Vamos a abordar un poco la paradoja de la información y la teoría del cisne negro y teorizar un poco de lo que podría pasar en el futuro. Bueno, la introducción. Primero tenemos que saber un poco acerca de la evolución estelar, que aunque no es el tema central de esta charla, es el origen de todos los agujeros negros. Al principio, en el espacio existen condensaciones de gas interestelar, que son condensaciones de gas y polvo en el espacio, donde comienzan a formarse estrellas nuevas gracias al colapso gravitacional. Las estrellas son esferas de gas calientes que generan energía gracias a la fusión nuclear en el núcleo. A medida que transcurre el tiempo y se van enfriando y se va agotando el hidrógeno en el núcleo, que es el combustible de la fusión nuclear, la estrella pasa a ser una gigante roja y se expande con el tiempo y se va enfriando. Ahora vamos a ir por la rama menos importante porque acá no están nuestros agujeros negros, pero una gigante roja puede pasar a ser una nebulosa planetaria, que es una nube de gas ionizado expulsada por una estrella en sus últimas etapas de vida, antes de convertirse en una enana blanca. Una enana blanca es el núcleo denso remanente de esa explosión de una estrella que ha agotado su combustible nuclear. Y finalmente la enana negra es un final teórico, hipotético, de una enana blanca enfriada totalmente que ya no emite ni luz ni calor. Ahora, yendo por la rama más importante, la gigante roja puede seguir enfriándose y expandiéndose, convirtiéndose en una supergigante roja, que luego va a ser su colapso final en una supernova, que es una explosión catastrófica que ocurre cuando una supergigante roja colapsa, liberando enormes cantidades de energía. Si el núcleo, o si la estrella no tiene la suficiente masa para convertirse en un agujero negro, el núcleo remanente es una estrella de neutrones, igual parecido a la enana blanca, que también es un núcleo remanente, pero si es lo suficientemente masivo, luego de la supernova se transforma en un agujero negro. Nuestro objeto de estudio de esta charla. El destino de una estrella depende de su resistencia a la acción compresiva de la gravedad. Esto quiere decir que mientras la estrella todavía dispone de combustible, es la fuerza de radiación producida en su núcleo la que se impone y contrarresta la gravedad. Pero cuando el combustible se agota, la gravedad se impone y la estrella colapsa. El límite de Chandrasekhar, en honor a un astrónomo y físico indio, nos dice que si una estrella es menor a 1,4 masas solares, son los electrones los que detienen el colapso gravitacional y se forma una enana blanca de 6.000 kilómetros de radio aproximadamente. Una masa solar es una unidad astronómica usada mucho, y la voy a decir a lo largo de esta charla, es una masa del Sol. Comparamos las masas de los cuerpos a la masa de nuestro Sol. Si la estrella tiene entre 1,4 y 5 masas solares, son los neutrones los que detienen el colapso gravitacional a unos 10 kilómetros aproximadamente de radio y se forma una estrella de neutrones. Pero si la estrella tiene más de 5 masas solares, ni los electrones ni los neutrones resisten la gravedad y la estrella colapsa, surgiendo así un agujero negro. Ahora bien, un poco de historia. John Michell fue un astrónomo que en 1784 describió a los agujeros negros como estrellas oscuras en una carta hacia un colega. Él utilizó solo las leyes de Newton y el concepto de velocidad de escape. La velocidad de escape de un planeta o un cuerpo celeste es la velocidad que tiene que tener un cuerpo para poder escapar de su acción gravitatoria sin necesidad de acelerar. Entonces, él imaginó
que si hubiera una estrella o un cuerpo lo suficientemente masivo para que su velocidad de escape fuera la velocidad de la luz, ningún objeto podría escapar, ya que la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que conocemos en el universo. Ahora sí, creo que estamos listos para entrar de lleno a las características de los agujeros negros. El teorema del no hair o no pelo es un principio que dice que los agujeros negros, una vez formados, solo pueden ser completamente descritos por 3 características: la masa, el momento angular y la carga. Esto se llama el teorema del no pelo porque quiere decir que un agujero negro no recuerda la materia anterior que era, de qué se formó, y no tiene características adicionales como el pelo. Quizás uno no esperaría que una identidad tan misteriosa o respetada en la cultura popular tenga tan pocas características, y en este caso creo que el sentido común nos guía por el sentido correcto, porque el hecho de que tenga tan pocas características nos va a traer problemas en el futuro, así que recuérdenlo. Pero por ahora solo vamos a clasificarlo según la masa. Existen los agujeros negros de masa estelar, que tienen de 3 a 10 masas solares, y se forman a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas al final de su ciclo de vida, cuando explotan en supernovas. Son los agujeros más comúnmente observados y a menudo se detectan por sus efectos gravitacionales o por emisiones de rayos X provenientes de sus discos de acreción, que luego vamos a ver lo que son, pero es una parte del agujero negro. Después tenemos los de masa intermedia, que tienen entre 100 y 100.000 masas solares y se forman, no sabemos cómo, pero teóricamente por la fusión y el colapso de cúmulos estelares muy densos. Son difíciles de detectar, pero hay evidencia indirecta de su existencia en algunos cúmulos estelares. Y finalmente tenemos los supermasivos, que tienen de cientos de miles a miles de millones de masas estelares y se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias. Su origen tampoco está del todo claro, pero se dice que se forman a través de fusiones de agujeros negros más pequeños o por el colapso de grandes nubes de gas, que expliqué en el principio. Y después tenemos los micro o los primordiales, que son puramente teóricos, y se dice que son micro porque pueden evaporarse muy rápidamente por la radiación de Hawking, que también vamos a ver lo que es después. Se teoriza o se piensa que estos se pueden haber formado unos segundos después del Big Bang y desaparecido. Bueno, espero que todos hayan sabido lo que era el concepto de masa, pero no todos tienen por qué saber lo que es el momento angular y la carga. El momento angular es qué tanto rota el agujero negro, básicamente, y la carga es la carga eléctrica. No se sabe muy bien si los agujeros negros tienen carga eléctrica, pero teóricamente podrían tenerla, positiva o negativa, si la materia de la que se formaron estaba cargada. Y la clasificación es muy simple. Si tienen momento angular, son de Kerr. Si no tienen carga, son de Kerr solo. Y si tienen carga, son de Kerr-Newman. Y si no tienen momento angular y no tienen carga, son de Schwarzschild. Y si tienen carga, son de Reiser-Nordström. Ahora las partes. La singularidad es la parte central del agujero negro, que está adentro. Ya les voy a mostrar un dibujo de las representaciones usuales. Y no se sabe si es una singularidad puramente teórica o un lugar físico en el espacio. Físico en el hecho de que lo podemos ver cuál es la singularidad, o si es una estructura puramente matemática. Eso no se sabe. Tiene densidad y curvatura infinitas. Después tenemos el horizonte de sucesos, que se dice que es el punto de no retorno, porque una vez que la luz o cualquier objeto lo cruza, ya es imposible volver o salir, y es una hipersuperficie frontera del espacio-tiempo. Lo importante es que los sucesos que ocurren de un lado no pueden afectar al otro lado. Después, solamente para los agujeros negros de Kerr, que son los que rotan, tenemos la ergósfera, que es una región fuera del horizonte de sucesos, donde el campo gravitatorio rota junto al agujero negro y donde teóricamente se puede estar rotando a mucha velocidad, pero estar y extraer masa y energía. Después tenemos el disco de acreción, que es un anillo de materia caliente que orbita y es atraído hacia el agujero negro antes de cruzar el horizonte de sucesos. Y esto puede emitir radiación intensa. También sabemos que el efecto Doppler, que es un efecto físico que, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, se los explico así para hacerlo sencillo, si nosotros estamos acá y escuchamos un auto que viene emitiendo sonido, escuchamos esto. ¡Ah! Eso quiere decir que las ondas
Bueno, no voy a explicar el efecto Doppler ahora, pero un lado del disco de acreción es más brillante por el efecto Doppler. Después tenemos la corona, que se dice que es uno de los ambientes más extremos del universo por sus altas temperaturas y está por encima del disco de acreción y genera rayos X de alta energía. Y los chorros de partículas, que también están cerca del disco de acreción, y es material redirigido en chorros en sentidos opuestos en la misma dirección. Y tiene una velocidad cercana a la luz, así que son partículas emitidas muy rápidamente del agujero negro. Acá les dejo una foto de Kuzerhard donde se puede ver la singularidad, que vemos que es como este punto donde cae todo el agujero negro o su masa, está acá adentro. Tenemos el horizonte de sucesos, el disco de acreción y la ergósfera si fuera un agujero negro de Kerr. Y esta es la representación que les decía, que la singularidad es este punto que no se sabe si es puramente matemático o también un objeto físico que tiene densidad y curvatura infinitas. Ahora vamos con la observación. La primera imagen real fue capturada por el Event Horizon Telescope, que tiene estas siglas en inglés, en 2019. Es una red de telescopios en todo el mundo que forman un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Esto se conoce como interferometría de larga base. Capturó este agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, que está a 55 millones de años luz de la Tierra. Algunos otros telescopios son el de rayos X Chandra, por el astrónomo ese que les dije, del límite de Chandrasekhar, que orbita a 139.000 kilómetros de la Tierra y está hecho para detectar rayos X de regiones muy calientes del universo. Fue lanzado junto a otros, o sea, son 4 telescopios los que fueron lanzados por la NASA en los 90 y este fue lanzado en 1999 y es el único que no tiene reemplazo en los nuevos telescopios que se están lanzando o que se van a alargar en estos años por la NASA. Y me parece muy importante que debería haber un reemplazo de este telescopio porque es uno de los que detecta agujeros negros. Tiene 4 espejos que enfocan los rayos X hacia los detectores electrónicos y observó el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Después tenemos el Hubble, que orbita 547 kilómetros de la Tierra, o sea, fíjense la diferencia entre 139.000 y 547, que tiene un espejo primario de 2,4 metros de diámetro que dirige la luz hacia un espejo secundario y ese espejo secundario lo dirige a los instrumentos que miden. Detecta objetos hasta 10.000 millones de veces más tenues de lo visible a simple vista y se llama Hubble en honor a un clérigo francés que inventó esta técnica de un espejo primario y un espejo secundario. Y ahora tenemos el Roman Space Telescope. Nancy Grace Roman fue una pionera astrónoma estadounidense llamada la madre del Hubble por sus contribuciones a este telescopio. Y bueno, como verán, esto no es un telescopio, soy yo con mis compañeras de Tech Girls, Paula y Malena. Nosotras fuimos seleccionadas por la Embajada de Estados Unidos para participar de un programa que se llama Tech Girls y consiste en un viaje educativo a Estados Unidos para hacer cursos en una universidad llamada Virginia Tech y luego tuvimos unas experiencias de salidas educativas a instituciones muy importantes como la NASA o el Capitolio y acá en la NASA pudimos observar cómo están construyendo el telescopio Roman que les acabo de decir. Acá verán que dice Roman y acá atrás, como les voy a mostrar, está la construcción del telescopio Roman. Este telescopio está diseñado para realizar un estudio a gran escala de la energía oscura, así como investigar la formación de galaxias y exoplanetas. Estará ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para mantener a los instrumentos fríos y bloquear la luz no deseada del Sol, de la Tierra y de la Luna. Va a tener un campo de visión mucho más amplio que el del telescopio espacial Hubble, que le permitirá observar más de 100 veces el área del cielo en una sola imagen. Esto es crucial para llevar a cabo encuestas sobre el cosmos y el espacio observable. También utilizará un espejo primario de 2,4 metros, pero las nuevas tecnologías hacen que sea mucho menos pesado que el de otros telescopios. Y por su capacidad de observar objetos masivos y su influencia gravitacional, el telescopio va a poder estudiar agujeros negros y sus efectos en el entorno galáctico.
Ahora bien, mi parte favorita, la de la incertidumbre. La paradoja de la información. ¿Se acuerdan cómo les dije que el hecho de que solo tengan 3 características, los agujeros negros, nos iba a traer problemas? Bueno, la física se apoya en el concepto de unitariedad, que dice que la información nunca se pierde. Esto capaz que sí es un poco contrario al sentido común, porque si yo les digo que agarro una revista que tiene mucha información, no solo información química de su composición, sino también información adentro. Tiene información en letras, tiene párrafos, tiene imágenes, y esta información no solo es detectable por los humanos, sino que por un grupo reducido de humanos. Por ejemplo, los humanos que saben leer, los humanos que saben español, si la revista estuviera en español, los que ven colores. Bueno, toda esta información que está muy precisamente arreglada dentro de la revista para que nosotros podamos leerla efectivamente, si yo agarro y quemo la revista, lo que dice el concepto de que la información nunca se pierde, es que yo, sabiendo el estado actual de ese sistema, que es la revista quemada, o sea, humos y cenizas, soy capaz de predecir el futuro, el estado futuro del sistema, y también de averiguar cómo estaba en el pasado. Entonces, si yo sé cómo estaba en el pasado, quizás, o sea, no quizás, es posible reconstruir la revista a través de ese humo y esas cenizas. Bueno, yo les digo que prácticamente es imposible. No prácticamente el adjetivo, sino en la práctica es imposible reconstruir una reconstruir una revista a partir de cenizas o de humo, pero es posible conocer su estado pasado. Con la tecnología de hoy en día no es posible reconstruirla, pero quizás algún día sí. Pero también acá entra el concepto de entropía, que es básicamente es el nivel de desorden que tiene un sistema, y ahora lo desordenamos demasiado y es medio imposible volver a saber o volver a reconstruirlo antes. Pero bueno, la relatividad general indica que esa información, esa revista, si yo agarro y la meto en un agujero negro, se pierde para siempre, no puede salir del horizonte de sucesos. Entonces, estamos ante un gran problema, porque acá, ¿quién tiene razón? Hay varios conceptos de la física, como por ejemplo la conservación de energía, las leyes de la termodinámica, el mismo funcionamiento de la radiación o la estadística, que se romperían si no existiese ese concepto de que la información no puede perderse. Si los agujeros negros realmente se comen toda la información y la desaparecen, se nos rompe toda la física. Bueno, este problema incluso tuvo su propia guerra científica y todavía no hay muy bien una respuesta, pero tenemos 2 posiciones generales. Stephen Hawking decía que existía un tipo de radiación emitida por los propios agujeros negros que podía causar que eventualmente se evaporen, dejen de existir y desaparezcan. ¿Qué pasa? Existen fluctuaciones en el vacío que permiten que pares de partículas se creen y se destruyan constantemente todo el tiempo. Esto violaría el concepto de la conservación de energía momentáneamente. El principio de la incertidumbre de Heisenberg nos deja que si es un periodo muy corto de tiempo y estas partículas se crean y se destruyen entre ellas, no pasa nada. Entonces, lo que dice Hawking es que si estas partículas se crean aleatoriamente en el universo y justo acá está el horizonte de sucesos, una se crea afuera y la otra se crea adentro, la partícula que se crea afuera es emitida como radiación y es conocida como la radiación de Hawking. Y la partícula que se crea adentro, desde un observador externo, tiene energía negativa, lo que hace que el agujero negro pierda masa. Esto es lo que decimos cuando decimos que los agujeros negros se evaporan. Y para Hawking no era posible recuperar la información a través de esta radiación. También tenemos al padre de la teoría de cuerdas, Leonard Susskind, que se apoyó en la teoría holográfica. Es una idea que sugiere que toda la información contenida en un volumen tridimensional puede ser representada en un espacio bidimensional que lo rodea. Como dato curioso, hay un físico argentino llamado Juan Maldacena, que es el científico que ha propuesto la
la conjetura más accurate, más acertada de la teoría holográfica, y Leonard Susskind también se apoya en lo que dice Juan Maldacena, un argentino, que bueno, lo que dice Susskind es que la información que cae en el agujero negro queda encriptada en la superficie en una especie de holograma. Entonces es posible saber lo que pasa en un agujero negro sabiendo lo que pasa en esta especie de holograma, en esta proyección. O sea que si algo cae en un agujero negro, realmente no cae, y es posible recuperar la información analizando la proyección en el horizonte de sucesos. Así que ahora vamos con la teoría del cisne negro. En el pasado, las personas creían que solo existían los cisnes blancos. Cada día que pasaba, ellos tenían más confianza en este hecho, porque cada día que pasaba era un día en el que no veían cisnes negros y veían muchos cisnes blancos. Paradójicamente, o irónicamente, mejor dicho, en el día en el que tenían más confianza en este hecho, fue el día que se desmintió. Porque si la confianza solo crecía, el día que se desmintió era el punto más alto. El día que vieron un cisne negro en 1697 en Australia, con el solo hecho de que existe ese cisne y de verlo, ya se desmienten todas las teorías anteriores, todo lo que creían, ya está, se desmintió. Hay por lo menos un cisne negro. Hay un filósofo que se llama Nassim Taleb que usa esta analogía para describir sucesos poco predecibles, pero que son de alto impacto, y que luego nosotros los racionalizamos y eso nos da una ilusión de predictibilidad, de que, claro, fue así, tengo la sucesión de hechos que pasó y tienen sentido. Entonces, ¿cómo no lo predijimos antes? Uno de los eventos de cisne negro más importante de la astronomía fue el evento Carrington, que fue la tormenta solar más fuerte de la que se tiene registro y sucedió en 1859. Una tormenta solar es causada por una eyección de masa coronal, que es una eyección de partículas y de viento solar que, bueno, proviene del Sol y que la magnetósfera de la Tierra no puede desviar, entonces entra a la Tierra en forma de viento y partículas, que causó fallos generalizados en los telégrafos. Esto es un fallo del telégrafo, que es una tecnología que tenían en esa época, y auroras visibles en latitudes tan bajas como el Caribe. Imagínense, las auroras son en los polos y las tenemos en el Caribe en ese momento. Bueno, esto es una tormenta solar, lo que acabo de explicar, una emisión de radiación y viento solar que ocurre durante el periodo de máxima actividad del Sol y producen tormentas solares si vienen de orientación sur, porque si vienen en orientación norte, la magnetósfera desvía la eyección de masa coronal. Entonces, ¿qué evento de cisne negro se nos puede ocurrir con los agujeros negros? Y, por ejemplo, voy a decir muchas ideas locas que quizás no tienen sentido, pero que el colisionador de hadrones del CERN genere un agujero negro que se coma toda la Tierra, que descubramos un agujero negro muy cerca y estemos en peligro, porque en realidad el hecho de que los agujeros negros comen todos alrededor y se van agrandando es una mentira. Por ejemplo, si reemplazáramos al Sol con un agujero negro ahora mismo de la misma masa, no pasaría nada. Lo único que pasaría es que nos enfriaríamos porque no hay calor emitido del Sol, pero no estaríamos ante algo que nos chupe porque tiene la misma influencia gravitacional del Sol. Entonces, eventos cisne negros pueden ser cosas muy locas, que bueno, en realidad los eventos cisne negros solo los podemos imaginar con respecto a los agujeros negros, porque si tratamos de predecirlos, nos quita su esencia impredecible. Entonces, lo que tenemos que hacer, más bien que predecir, tenemos que crear sistemas preparados para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de descubrimiento, para que podamos tomar la imprevisibilidad de estos sucesos como catalizador de avances científicos y no dejar que nos destruyan. Tenemos que saber que si queremos hablar de eventos nuevos o sin investigar, como por ejemplo la materia oscura, la energía oscura, no tenemos que olvidar que en su momento los agujeros negros también fueron llamados estrellas oscuras. Y muchísimas gracias por estar y por escucharme.